Muy buenos días, chicos. Bien, vamos ya a la última parte de esta parte de estadística. Vamos a ver el día de hoy estadística descriptiva, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar con los tipos de datos que hay, ¿sale? Esta es una parte teórica muy bonita, muy interesante. Yo me imagino que esta parte, bueno, ya va a ser muy sencilla para ti. Ya pasamos toda la parte de lo que son la organización de datos, ¿no? Ya vimos la parte de las medidas de tendencia de central, hemos estado hablando de las medidas de dispersión, ¿no? Ya conoces más o menos a grosso modo lo que es la varianza, la desviación estándar, la media, la mediana, la moda, el rango. Y bueno, pues hoy aterrizamos con esta parte tan importante. ¿Por qué? Porque pues es importante conocer los tipos de datos que vamos a manejar cuando queremos hacer una investigación estadística, ¿sí? Entonces, una investigación de campo, ¿no? Algo importante, ¿no? Entonces, cabe destacar, distinguir entre dos tipos de datos que hay, ¿no? Datos y dato. En estadística, cuando hablamos de dato, es una porción de la información, ¿sale? Eso es cuando decimos dato. Y cuando decimos datos, es sinónimo de una muestra, ¿sí? Ya cuando hablamos de datos, pues ya estamos hablando de una muestra estadística, entendiendo como muestra estadística, pues una parte de todo lo que es el universo, ¿no? Todo lo que es la población estadística, ¿sí? Entonces, acuérdate que tanto cuando hablamos de muestra estadística o de población estadística, nos estamos refiriendo a datos estadísticos específicamente, ¿verdad? Valores numéricos, no estamos hablando de poblaciones de personas o de casas, o no, estamos hablando de datos estadísticos. Ajá. Entonces, acuérdate que eso lo maneja mucho el INEGI, ¿no? Y bueno, dentro del INEGI hay una gama de estudios importantes que se hacen para sacar pruebas de hipótesis, estadísticas, gráficos, ya estuvimos hablando también de gráficos, ¿no? Entonces, fíjate, entonces vamos con los datos, ¿no? Entonces, los datos pueden clasificarse en dos grandes categorías, que son los cuantitativos y los cualitativos, ¿no? Entonces, los datos cuantitativos, como su nombre lo dice, se refiere a información numérica como cuánto o cuántos y se miden en escala numérica, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos el día de hoy de esta parte, fíjate. Ahí está, ¿no? Entonces, ejemplos de datos cuantitativos son el peso dado en kilos, la edad en años, la longitud en centímetros, el volumen en metros cúbicos, el precio en pesos, ¿no? Entonces, bueno, los datos cualitativos, a diferencia de los cuantitativos, representan una categoría o atributo que pueden clasificarse según un criterio cualidad. ¿Sale? Entonces, ahí está la gran diferencia, ¿no? Los datos cuantitativos hacen referencia a una escala de medición y los datos cualitativos, pues, hacen referencia a una categoría o atributo. Ajá, ejemplos de datos cualitativos son el sexo, hombre o mujer, el color rojo, verde, azul, la religión católica, protestante, mormón, judía, el tipo de sangre AB, AB o positivo, la marca favorita de coche, Ford, Chevrolet, o una marca de computadora como IBM, Kypros, Zenith, Compaq, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está algunos ejemplos importantes de lo que son los datos cualitativos. Y bueno, los datos consisten en números que pueden ser clasificar en términos cualitativos o cuantitativos, dependiendo de cómo se usan. Ajá, entonces, bueno, aquí hay varios ejemplos interesantes. Si un número de serie de un radio se usa para identificar el número de radios fabricados hasta ese momento, será una medida cuantitativa, pero si se usa solo para propósitos de identificación, es un elemento de información cualitativo. Entonces ahí está un primer ejemplo el número de serie de un radio, cómo puede utilizarse en forma cualitativa o cuantitativa, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, otro ejemplo, si la estatura de un individuo se mide en pies y pulgadas, entonces la información es cuantitativa, ¿verdad? Pero si se mide como bajo, medio o alto, es cualitativa, ¿no? Entonces, ahí está una categoría que se le está dando a esta persona.
Y bueno, además la estatura puede medirse usando datos cuantitativos, pies y pulgadas, pero representarse por datos cualitativos, ¿no? Bajo, medio o alto. Entonces ahí estamos viendo una gran característica que se puede dar, o sea, cuando yo hago la medición de algo, una estatura, pues lo puedo categorizar, ¿verdad? O lo puedo ver 100% como una medida cuantitativa. Todo depende del enfoque que se le está dando y para qué lo vas a utilizar, ¿no? Entonces, bueno, los datos cuantitativos pueden clasificarse como discretos o como continuos. Es decir, aquí ya viene la otra clasificación, ¿no? Cuando yo hablo ya de datos cuantitativos, ajá, es decir, cuando ya estoy hablando de cuántos, ajá, entonces de cantidades, acuérdate cuando hablamos de cuantitativos, los datos obtenidos de un proceso de conteo son datos discretos, ajá. Y bueno, pues aquí viene la gran diferencia. Dentro de los datos cuantitativos están los datos discretos o los datos continuos. Entonces acuérdate, siempre que yo hablo de lo que es el proceso de conteo, cuando yo hago un conteo, estoy hablando de datos discretos. Ajá. A diferencia, los datos obtenidos en un proceso de medición donde la característica que se mide puede tomar cualquier valor numérico en un intervalo, son datos continuos. Entonces, cuando yo ya hablo de características, estoy hablando de datos cuantitativos, están siendo discretos o continuos. Entonces, se pueden tomar cualquier valor numérico. O sea, cuando yo puedo tomar una medida dentro de un intervalo, cuando ya caigo dentro de un intervalo, entonces ya estoy hablando de datos continuos, entendiendo que, bueno, dentro de las matemáticas, un intervalo pues es un conjunto infinito de valores numéricos, ¿no? Entonces, por más pequeño que yo tenga un intervalo, por ejemplo, pensemos en la escala, en el eje real, pues cuando yo hablo en el eje real, pues yo digo que de 0 a 1, pues hay una infinidad de números reales, ¿no? Yo puedo hablar de un medio, puedo hablar de 3/4, puedo hablar de, en este caso, 0.26, un tercio, qué sé yo, ¿no? Todos los números reales que hay de 0 a 1 es un intervalo infinito. Entonces, cuando nosotros caemos dentro de esa cualidad, dentro de los datos cuantitativos, cuando caemos en una medida dentro de un valor numérico en un intervalo, estamos hablando de datos continuos. Fíjate, para que puedas entender esto, vamos a los siguientes ejemplos. Ejemplos de datos discretos son el número de niños en una familia, ¿no? La cantidad de coches en un estacionamiento, el salario de un individuo, el conjunto de personas en una fila, ¿no? El número de pulsaciones del corazón por minuto y la presión sanguínea medida con instrumento digital también son ejemplos de datos discretos. Ajá, fíjate, ahí están los datos discretos, ¿no? Eso es muy importante. Ajá, entonces siempre que estamos haciendo un conteo y también, bueno, estamos contando el número de personas, el salario, ajá, el número de personas en una fila, la presión sanguínea en un instrumento digital, estamos midiendo, ¿no? Entonces estamos hablando de datos discretos. Sin embargo, la velocidad de un coche en millas por hora no da lugar a datos discretos. ¿Por qué? Porque pueden llegar a ser cualquier cifra, desde 0 millas por hora hasta la velocidad máxima del coche. Es decir, podemos ver esa velocidad de este coche en millas, lo podemos clasificar dentro de un intervalo. ¿Sale? Entonces ya la velocidad ya pertenece aunque es una medición y un conteo, pues estamos hablando ya de un dato continuo. ¿Por qué? Porque caemos dentro de un intervalo de medición. ¿Sí? Bien, entonces las leyes de la física. Ahora fíjate, como ejemplos de datos continuos, bueno, los datos continuos no se pueden contar, a diferencia de los datos discretos, ¿no? Ajá, el peso en kilogramos, la estatura en metros, el tiempo en minutos y la distancia en kilómetros son ejemplos de datos continuos. Ajá, fíjate, es importante entender esa gran diferencia, ¿no? El peso en kilogramos, la estatura en metros, el tiempo en minutos, la presión barométrica y el tiempo que tarda usted en llegar a la escuela. Bueno, en estos momentos no, ¿verdad? Son ejemplos de datos continuos, pero el número de personas en una playa en un fin de semana,
concurrido no sería continuo porque es una cantidad que sí se puede contar, ¿sale? Entonces, como podrás darte cuenta, el peso es un dato continuo. ¿Por qué? Pues porque el peso puede ser una infinidad o sea, ya estamos cayendo dentro de un intervalo, ¿no? El estatus en la estatura en metros, perdón, o sea, puede ser una estatura grandísima de un edificio, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de datos discretos y datos continuos, la gran diferencia que hay entre ellos. Y bueno, pues cualquier proceso de medición que proporcione datos continuos está limitado por la precisión del instrumento de medición. Bueno, y aquí vienen las características y muchas cosas más, ¿no? Entonces, vamos directamente a la parte que nos interesa el día de hoy, que es las escalas de medición, ¿no? Entonces, fíjate, existen 4 tipos de escalas de medición usadas en estadística. Ajá. Está la escala nominal, la ordinal, la escala de intervalo y la escala de razón, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender estas 4 escalas de medición que son muy, muy importantes. Y bueno, pues aquí estamos hablando ya de datos continuos o también podemos hablar de datos discretos. Aquí hay que tener cuidado, puede haber de ambas. O sea, pero tenemos estos 4 tipos dentro de estadística. Ajá, ¿sale? Entonces, fíjate, ¿qué es la escala nominal? Bueno, existen escalas nominales tanto para los datos cuantitativos como para los cualitativos, que es lo que te estaba comentando, ¿no? O sea, esto ya cae dentro, puede ser dentro de cualitativos o cuantitativos, ¿no? Una escala nominal para datos numéricos asigna números a las categorías para distinguirlos como en un ejemplo. Fíjate, una escala nominal para datos cualitativos es un agrupamiento no ordenado de los datos en categorías discretas, donde cada dato puede incluso solamente en uno de los grupos, o sea, fíjate, vamos a ver los 2 ejemplos para que puedas entender de lo que estamos hablando. Fíjate, ejemplo 2.7, a ver, vamos directamente al ejemplo para que puedas entender la diferencia. Entre los datos numéricos que son nominales, se incluyen los números en las camisetas deportivas. Ajá, esa es una escala nominal. Los números de código de las zonas postales, los números telefónicos y los puntajes de fútbol americano, 6 puntos por touchdown, 1 punto por la patada extra, 2 puntos por una escapada extra y 3 puntos por un gol o campo, ¿no? Entonces, un gol de campo. Entonces, cuando hablamos de esta parte, fíjate cómo estamos ya haciendo una categoría, estamos hablando de touchdown, ¿no? Fútbol americano. Entonces, estamos hablando de datos nominales, ¿sí? Y bueno, vienen dentro de estos datos que estamos hablando, de los datos nominales. Entonces, los datos nominales, ajá, dentro de ellos mismos, dentro de los datos nominales, que son cualitativos, incluyen el género, la raza, el tipo de sangre y la religión, ¿no? Entonces, esos son datos cualitativos, en este caso, que hacen referencia a una cualidad, el género, la raza, el tipo de sangre, ¿no? Pero ya cuando hablamos de datos medidos en una escala nominal ordenada, ajá, cuando ya tenemos un orden, de alguna manera entonces estamos hablando, como su nombre lo dice, de datos ordinales. Cuando ya estamos hablando, cuando hay un orden, ¿no? Entonces una escala ordinal coloca las medidas en categorías, cada una de las cuales indica un nivel distinto respecto a un atributo que se está midiendo, ¿sale? Por ejemplo, fíjate, dentro de esta parte, dentro de los datos ordinales, acuérdate que son nominales, pero ya tienen un orden, a diferencia de los anteriores que acabamos de ver, solamente manejan género, raza, tipo de sangre, ¿no? O sea, en este caso, cuando encuentras unas personas, su tipo de sangre, pues no va a ser mayor el que tenga O positivo al que tenga A o B, ¿verdad? O sea, ahí no puedo hacer una clasificación ordenada. Son datos nominales porque hacen referencia a una cualidad, pero
en este caso no estamos hablando, están dentro de una escala, pero bueno, no se pueden comparar, ¿no? Entonces, ya cuando hablamos de orden, ya cuando hablamos de orden son datos nominales ordenados, ¿no? Entonces, fíjate, por ejemplo, las listas de datos ordinales comprende la clasificaciones por letra, A, B, C, D, F. Estos grados indican categorías de perfeccionamiento, así como los niveles alcanzados. Por ejemplo, rangos académicos, instructor, asistente de profesor, profesor asociado, ¿no? O sea, titular A, titular B. En el Politécnico hay toda una categoría de profesores, titular A, titular B, asociado A, asociado B, máster, toda esta parte, ¿no? Entonces, donde un profesor tiene mayor rango académico que un instructor, ¿no? O, por ejemplo, la numeración de las casas en las calles, ¿no? Norte 421, no sé dónde vivas, la casa correspondiente al domicilio, calle Norte 423, etcétera, o sea, nortes, sures, Filipinas 24, qué sé yo, ¿no? Entonces, la evaluación de un maestro pobre, razonable, buena y superior, ¿no? Los grados de la escuela primero, segundo, tercero. Entonces, siempre que estamos hablando ya de un orden, estamos hablando de datos nominales, ordinales, ¿no? Entonces son datos ordinales. Y bueno, no es posible determinar la diferencia o distancia entre los valores medidos de una escala ordinal. Ajá, entonces, o sea, cuando ya hablamos de, por ejemplo, ya variables en una ecuación, pues sí son datos ordinales, pero obviamente que ya pertenecen a algo más, ¿no? Porque ahorita te explico por qué, fíjate. Entonces, no es posible determinar la diferencia, aun cuando solemos codificar la letra del grado A, como 4, B como 3. No diríamos, por ejemplo, que una A es el doble de buena que una C. Eso va, o sea, cuando hablamos de datos ordinales, pues no podemos comparar un dato con otro. Ajá, simplemente se están ordenando, pero bueno, a final de cuentas, esas clasificaciones, como yo te decía anteriormente, pues pueden ser, en este caso, no puedo comparar la calle Norte 421 contra la calle Norte 423, pues con respecto a qué la voy a comparar, cuál está más bonita o cuál es más transitable o cuál tiene baches o cuál no los tiene o cuál está soleada, o sea, todo va a depender pues de quién lo esté comparando y a qué se haga referencia, ¿no? Entonces, ya cuando hablamos de los datos, fíjate, los datos medidos en una escala ordinal, para los cuales pueden calcularse las distancias entre valores, cuando ya podemos hacer una comparación dentro de esos datos ordinales, cuando ya podemos comparar, se llaman datos de intervalo, ¿no? Entonces, la distancia entre dos valores es importante y los datos de intervalo son cuantitativos por necesidad. ¿Por qué? Pues porque ya estamos hablando de un valor numérico, ¿no? En una escala de intervalo no siempre tiene un punto cero, un punto que indique esa parte, pero bueno, fíjate, vamos a ver algunos ejemplos de lo que son datos de intervalo. Por ejemplo, los puntajes en las pruebas de inteligencia, ¿no? Un puntaje de inteligencia de 110 es 5 puntos superiores a uno de 105, datos ordinales. En este caso, no solo podemos decir que un puntaje de 110 es superior a uno de 105, sino que también podemos decir que es 5 puntos más alto, pero no podemos decir que una persona con un puntaje de inteligencia de 180 es doblemente lista que una persona que tiene uno de 90. Y una determinada diferencia entre dos puntajes de inteligencia no siempre tienen el mismo significado. Si te das cuenta, ¿verdad? Sí me estás entendiendo. Entonces, por ejemplo, las diferencias entre 100 y 90 y entre 150 y 140 pueden tener interpretaciones distintas, aunque ambas sean igual a 110. ¿Sale? Podemos estar hablando de mezclas de conceptos, hablar de una ecuación homogénea, heterogénea, ¿no? Entonces, aunque una persona con 140 es más inteligente de acuerdo con la prueba de inteligencia que una persona con 100, no podemos decir que quien tiene un puntaje de 150 es tanto más inteligente que una persona con 140 o que lo es una persona con un cociente de inteligencia de 100 respecto de una persona con uno de 90. Entonces, fíjate cómo aquí ya estamos hablando
de los puntajes en la prueba de inteligencia, pero bueno, el simple puntaje no me va a dar una visión general del panorama, ¿verdad? O sea, ahí influyen muchas, muchas cosas. Entonces, bueno, otro ejemplo de datos de intervalo es la temperatura Celsius, ¿no? Una temperatura de 80 grados es 40 grados más caliente que una temperatura de 40 grados, pero no es correcto decir que 80 grados es el doble de caliente que 40. Nótese también que una temperatura de 0 grados no representa la ausencia total de calor. Ajá. Bueno, ahí ya estamos hablando de punto de ebullición y estamos hablando de química y toda esta parte y la física, ¿verdad? Entonces el punto cero en la escala de temperatura Celsius fue escogido arbitrariamente como el punto de congelamiento e indica que está presente algo de calor. Ajá, fíjate, entonces ahí 0 grados significa muchas cosas, ¿no? O sea, no significa que no haya temperatura, o sea, teóricamente menos 273 grados centígrados representa el mínimo absoluto de temperatura, la temperatura en la que las moléculas de una sustancia se mueven a una velocidad casi de cero. Está interesante, ¿no? Esa parte. Bien, y las fechas, ¿no? Ronald Reagan fue investido como el 40º presidente de Estados Unidos en 1981, 192 años después de George Washington en 1789. Podemos especificar la distancia entre estos dos sucesos ordenados, por eso son de intervalo, es de 192 años, pero si existiera el año cero, no representaría la ausencia de tiempo, ¿no? El año cero es, pues, ¿quién fue el primer presidente de Estados Unidos? ¿Vale? Entonces ahí estamos dentro de esa parte, ¿no? Y bueno, por último, los datos medidos en una escala de intervalo. Ajá. Los datos medidos en una escala de intervalo con un punto cero, que significa ninguno, se llaman datos de razón. A ver, entonces vamos a entender esta parte, esta última parte. Con datos medidos en una escala de razón, podemos determinar cuántas veces es mayor una medida que otra. O sea, cuando ya hablas de la edad de Juan es el doble que la del Pedro, y hace 23 años la edad de Pedro era el triple que de la de Juan, bueno, pues ya estás haciendo una comparación, estás hablando de múltiplos de uno del otro, ¿no? Entonces, ya cuando estamos hablando de datos de razón, pues ya estamos hablando de datos dentro de intervalo, obviamente que son nominales, pero en este caso ya son ordinales también, pero ya hay una razón, es decir, hay una comparación estricta y ya podemos decir que uno es el múltiplo de otro. Con datos medidos en una escala de razón podemos determinar cuántas veces es mayor una medida que otra. Como el punto cero de la escala de temperatura Celsius no representa la ausencia completa de calor, la escala Celsius no es una escala de razón. Por otra parte, la escala Kelvin de temperatura, donde 0 Kelvin corresponde a menos 273 grados, es un ejemplo de una escala de razón de temperatura. ¿Le entendiste la diferencia? Bueno, espero que sí. Entonces, las escalas de razón incluyen escalas usadas comúnmente para medir unidades como pies, libras, dólares y centímetros. Los resultados de contar objetos también son datos de razón. 10 manzanas es el doble que 5 manzanas. Con una escala de razón, una persona que pesa 200 libras siempre pesará el doble que una persona de 100 libras, aunque se use otra escala de razón como onzas, gramos o kilos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a terminar ya con el día de hoy, con esta parte de esta clasificación de los datos. Suponga que se hace una encuesta a un grupo de maestros con respecto a su religión. Ajá, y que 15 son protestantes, 21 católicos, 7 judíos. Pregunta, ¿qué tipo de datos son estos? Bueno, pues la respuesta de cada profesor es protestante, católico, judío, y estas respuestas constituyen datos nominales de categorías o cualitativos. Por otro lado, ajá, entonces estamos hablando de datos categóricos nominales, ¿no? Ajá, muy bien. Los números 15, 21 y 7 resultan de contar los datos cuantitativos. Entonces, las cifras obtenidas al realizar operaciones con datos como la suma no deben
confundirse con la colección de datos. Entonces ahí está la gran diferencia, ¿no? Ahí estamos hablando de datos nominales categóricos, ¿no? Cualitativos o cuantitativos en esta parte, pero pues no estamos hablando de algo ordinal. Ajá, ¿estamos de acuerdo? Y bueno, pues es importante ser capaz de clasificar los datos de acuerdo con la escala de medición usada. Al realizar una inferencia estadística sobre una población de interés, las técnicas usadas dependen del tipo de escala de medidas. Por ejemplo, si se trabaja con una muestra de datos ordinales, debe de utilizarse una técnica estadística que use datos ordinales. Al clasificar los datos según el tipo de escala de medidas usadas, el investigador puede identificar la mejor estadística para analizar los datos. Bueno, por mi parte, esta es la primera parte de la clasificación de los datos. Y bueno, pues espero que me hayas entendido. Espero que me hayas entendido esta primera parte que es muy importante dentro de la escala de medición. Y bueno, pues ahí están los datos, la clasificación de los datos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo vamos a utilizar para poder hacer el proyecto prototípico y para poder entender qué datos, qué clase de datos vamos a estar manejando, ¿no? Entonces, por mi parte es todo por el día de hoy. Te agradezco mucho tu asistencia y tu participación. Gracias.